Bendiciones mis hermanos líderes y mis hermanas lideresas que están pendientes de esta enseñanza preparatoria para recibir la palabra de nuestro Señor, la cual vamos a compartir el próximo día sábado en cada una de las células de hogar en las cuales nuestro Señor nos ha colocado para que compartamos su bendita palabra. Tenemos un tema, mis hermanos, para esta semana, el cual es Historia de la familia en la Biblia. Y la guía de estudio que está produciendo la iglesia propone como lectura bíblica Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 22. Una porción bíblica que trata sobre los deberes que se tienen entre los miembros de la familia y el trato que se deben dar los unos a los otros. Esta porción bíblica propuesta no tiene ninguna coincidencia con el tema propuesto por la guía de estudio, pues Colosenses capítulo 3 no contiene ningún aspecto histórico acerca de la familia. Ya en el desarrollo del tema sí mencionan versículos bíblicos, al grado que podemos ver que durante todo el desarrollo del tema que pretende dar la guía de estudio, no toca en ningún momento los versículos bíblicos de Colosenses capítulo 3, del 18 al 22. Aparentemente, esta porción bíblica fue puesta por error y simplemente la dejaron así. Pero usted, mi hermano y mi hermana, que tiene el cuidado de prepararse, de estudiar y de dar un estudio coherente en su célula, que no tiene ninguna coincidencia Colosenses 3 con el tema que propone la guía de estudio. Los versículos que sí aparecen en el desarrollo del tema es Génesis capítulo 1, 27 y Génesis 2, 23. De ahí no mencionan Colosenses capítulo 3, 18 al 22. Nos damos cuenta que este es un error y mis hermanos, creo que estamos a tiempo para corregirlo nosotros antes de ir a dar el estudio, pues es necesario dar la palabra de manera correcta, coherente, ¿verdad? Y no aceptar todo lo que nos entregan como una verdad absoluta e ir a dar estudios bíblicos sin consistencia, sin respaldo bíblico o con un respaldo bíblico incoherente. Por lo tanto, mis hermanos, de manera personal, considero que usemos como lectura bíblica Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Partamos de ahí y durante el desarrollo del estudio, pues, acompañémoslos con los demás versículos que nuestro Señor ponga en nuestro corazón para enriquecer la palabra del Señor, fundamentándola y respaldándola con la misma palabra, la palabra bíblica de nuestro Señor, a fin de que el poder de la palabra acompañada del Espíritu de Dios toque los corazones y también revele la voluntad de Dios a cada uno de los oyentes en nuestra célula de hogar. Vamos a orar, mis hermanos, para luego dar lectura a la porción bíblica. Oremos. Bendito Señor, en esta hora te damos gracias por la misericordia que tienes de cada uno de nosotros, de habernos llamado y levantado para compartir tu palabra, para pregonar, mi Dios bendito, las buenas nuevas de salvación a cada una de las vidas que no te conocen. Nos disponemos, Señor, a meditar en tu palabra, a estudiar tu bendita palabra, Señor, por lo que te pedimos que seas tú, dándonos sabiduría, discernimiento, entendimiento, Señor, y el denuedo para compartirla y preparándonos, Señor, para que podamos llevarla a cada uno de aquellos que vas a bendecir en cada uno de los hogares donde habrá de ser predicada. Señor, hemos hecho una modificación en cuanto a los versículos. Te pedimos, Señor, que seas tú respaldando esta porción que vamos a leer. Habla a nuestras vidas, habla a la vida de los oyentes y prepáranos, Señor, y que tu santo nombre sea exaltado en cada lugar y que tu voluntad sea conocida por cada vida que la escucha. Pueda ver, mi Dios bendito, tu mano poderosa operando a través de cada una de las familias y que también a cada uno de nosotros y de los oyentes nos ha alcanzado tu misericordia y tu amor. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén. Y decíamos, mis hermanos, que la lectura bíblica la vamos a tener en el libro de Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Leamos la palabra de nuestro Señor. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios, y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Y decíamos, mis hermanos, que el tema es historia de la familia en la Biblia. Y ya habíamos hablado, mis hermanos, acerca del origen de la familia, la cual tiene un origen divino, pues es Dios el que instituyó la familia cuando Él formó la primer pareja y la bendijo. Por lo tanto, la familia no tiene un origen humano, ni es un accidente del desarrollo histórico-social del ser humano, sino que ha provenido de la voluntad de Dios. Por eso es necesario, mis hermanos, que conozcamos cuál ha sido la voluntad de Dios y cómo la familia ha venido desenvolviéndose a lo largo de la historia humana. Desde que el hombre fue creado, la familia ha existido en este mundo. Y a lo largo de los tiempos ha pasado por diferentes desarrollos históricos del mismo hombre. Pero sin embargo vemos cómo la familia ha venido manteniéndose hasta llegar a nuestros días. Y cómo nuestro Dios ha venido realizando operaciones a través de los núcleos familiares y ha usado núcleos familiares para revelar su voluntad, para dar también ejemplo y testimonio a nuevas generaciones de su amor, de su poder y también la voluntad que Él tiene para las familias actuales y las familias del futuro. Comprender la voluntad de Dios y el deseo de Dios para con las familias es haber recibido la misericordia de Dios, pues conocer la voluntad de nuestro bendito Señor nos permite encauzar nuestras acciones, costumbres y relaciones dentro del núcleo familiar para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y estar preparados para cuando nuestro Señor venga a levantar su iglesia y que nuestras familias, nuestros núcleos familiares tengan también un encuentro con Cristo Jesús para gozar de su eterno amor y gozar de su bendita salvación por haber adaptado aún las costumbres de familia y vivencia de familia a su divina voluntad. El punto número 1 dice: el modelo del principio. Los elementos constitutivos de la familia los podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios cuando Él los crea. Y dice la palabra que Él los creó a su imagen y semejanza, pues los elementos que constituyen la familia en su origen fueron el hombre y la mujer, a los cuales creó a su imagen y semejanza. Este modelo del principio tiene una intervención de Dios para constituir este primer núcleo familiar que habría de tener como familia un papel muy preponderante en los primeros pasos históricos de la familia en esta tierra. Vemos que nuestro Dios, al crearlos, no solamente los une para constituir una familia, sino que también, dice la palabra de nuestro Dios, y los bendijo. Encontramos cómo nuestro Señor tiene el cuidado de dar una bendición, y la primera bendición que aparece en la Biblia es sobre el núcleo familiar, para darles un mandamiento, diciéndoles: fructificad y multiplicaos. La función de esta primera familia constituida por Dios tenía la función de poblar la tierra, pues nuestro Señor dice: llenad la tierra y sojuzgadla, le dice. Ese modelo de familia que nuestro Señor constituyó debería ser replicado por cada una de las familias que habrían de surgir de ahí en adelante. Vemos en este modelo que la voluntad de Dios estaba sobre ellos y la bendición de Dios estaba también sobre esta familia, la cual lo único que tenía que hacer era cumplir con el mandamiento de nuestro Señor. Esto les permitiría permanecer bajo la voluntad de Él y gozar constantemente de la presencia de nuestro Dios. Pues recordemos que una de las características de este modelo del principio, este modelo de familia del principio, gozaba de la visitación constante de nuestro Dios. Tenían como hogar el jardín del Edén y constantemente nuestro Señor les visitaba, es decir, este modelo de familia gozaba de la presencia de Dios constantemente con ellos. Vemos ahí el modelo de
de familia original, y en ese modelo de familia original se gozaba de la visitación de Dios, de la presencia de Dios entre ellos. Siguiendo este mandamiento de fructificad y multiplicaos, pues esta familia tendría que llegar a constituirse con el objetivo para el cual nuestro Dios lo había establecido. Y es así como esta familia también llega a procrear hijos. Y la unidad fundamental de la familia está constituida por padre, madre e hijos, donde este núcleo es un diseño que es agradable delante de los ojos de nuestro Dios. Para esta época del principio vemos que no había pecado alguno en el hombre, no había pecado alguno en el mundo, por lo que la visitación y la presencia de nuestro Dios era constante, pues no había nada que interfiriera la comunión entre la familia y nuestro Señor, entre los miembros que constituyen la familia y nuestro Señor. Y la voluntad de nuestro Dios no ha cambiado a través del tiempo, pues nuestro Señor siempre ha deseado que haya una comunión entre Él y el hombre. Pero vemos cómo el enemigo engañó a la mujer e hizo que cayera esta primera pareja en pecado, y por causa de ello entró el pecado en la humanidad, lo cual rompió la relación entre Dios y el hombre, la comunión entre Dios y el hombre, el pecado que había entrado en la humanidad. Pero continuaron las familias, continuó la procreación y continuó la multiplicación, y vemos cómo las familias siguieron reproduciéndose en más y más y más familias. El hombre no perdió el modelo de la voluntad de Dios, de cómo debía constituirse los núcleos familiares. Y podemos encontrar cómo el hombre en todas partes de este mundo, de este planeta y en todo tiempo ha mantenido esta unidad. Manteniendo esta unidad también se asociaron entre familias y aparecieron los clanes. Pero esta multiplicación ya iba con la contaminación del pecado y la maldad que había entrado en el corazón humano. De manera que ya el deseo del corazón humano es de continuo al mal. La rebelión hacia Dios. Por lo que las familias comenzaron a organizarse, a constituir ciudades. Y vemos cómo así esa rebeldía en contra de la voluntad de Dios llevó también a que erigieran la Torre de Babel, donde nuestro Señor tuvo que intervenir para confundir las lenguas del hombre, lo que causó que fueran esparcidos por la tierra. Pero aunque fueron esparcidos por la tierra, esa mancha de pecado va acompañando donde quiera que el hombre va, pues nacen las nuevas generaciones, se constituyen nuevas familias y siempre aparece el pecado por medio de desobediencia, de rebeldía, de blasfemia, de rechazo hacia Dios, de desinterés hacia su voluntad y de una franca contención del acercamiento que constantemente Dios quiere tener al hombre para restablecer la relación con Él. Aquel modelo de familia del principio, aunque mantuvo su carácter organizativo, ya no contaba con la visitación de nuestro Dios. Mis hermanos, si nosotros pertenecemos a una familia, si tenemos una familia, debemos reconocer que esa unidad organizativa básica de la sociedad ha sido diseñada por Dios, pero que ese diseño tenía un objetivo más allá de la organización familiar. Era un deseo de tener nuestro Señor una comunión constante y una visitación constante al núcleo familiar. Vemos que lastimosamente el pecado adánico, ese pecado original que contaminó a la raza humana en su totalidad, separó al hombre de Dios y trajo muerte espiritual para cada uno de los elementos constitutivos de ese núcleo llamado familia. Trajo muerte espiritual para el ser humano.
Pero el deseo de nuestro Dios no es que el hombre perezca, sino que el hombre proceda al arrepentimiento, y para que por medio del arrepentimiento alcance perdón y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. El punto número 2 nos dice la familia en el Antiguo Testamento. Para este punto número 2, mis hermanos, yo voy a usar como referencia el versículo 32 de Génesis 10. Génesis 10:32. Yo usaré este. Usted pues puede apegarse al alineamiento que la guía establece, pero yo no le veo relación a lo que plantea la guía en Colosenses 3:18 al 22 con la familia en el Antiguo Testamento. Por lo que para el estudio que yo voy a impartir, siento en mi corazón tomar como referencia a este versículo de Génesis 10:32. Dice el versículo: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. He querido tomar como referencia este versículo número 32 de Génesis 10, porque tratando de ser coherente con el desarrollo y el tema propuesto por la guía, pues considero que podemos ver cómo nuestro Señor, a lo largo del desarrollo histórico de la familia en este mundo, en la tierra, ha realizado grandes acontecimientos, tomando en cuenta a grupos familiares para la realización de estos, tanto para dar un testimonio al mundo como para darle también una oportunidad a la raza humana, y lo ha hecho escogiendo y operando con poder a través de familias para las cuales no puede pasarse por alto la misericordia que Dios ha tenido sobre ellas, y por medio de las cuales nos da enseñanzas y también revela la oportunidad que le ha concedido al hombre para el arrepentimiento y también para entregar grandes bendiciones a la humanidad. Y veíamos cómo la unidad familiar venía siempre desempeñándose a lo largo del tiempo, y que la tierra venía siendo poblada por medio de núcleos familiares. Pero veíamos también cómo estas nuevas unidades familiares ya carecían y carecen del elemento y de la voluntad de Dios, tener la visitación constante de Él y la comunión con Dios de la manera como Él lo hacía con el modelo del principio. Y por causa de haber entrado el pecado en el hombre, la maldad fue engrandeciéndose en el corazón humano. Y aunque el mandamiento estaba cumpliéndose y continuaba cumpliéndose de multiplicarse, de llenar la tierra, así también la maldad iba acompañando y acompañando y acompañando, y ha venido acompañando también a donde quiera que el hombre va, a donde quiera que se ensancha el crecimiento, el avance multiplicativo del hombre sobre la faz de la tierra. Ahí también va acompañándole la sombra, va acompañando el pecado, la maldad, la injusticia, la rebelión y el deseo constante de maldad. Tanto así que el hombre cerró completamente su corazón hacia Dios, de no querer saber más de Él, y la maldad se multiplicó. El pecado creció en gran manera, y la palabra de nuestro Señor dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué más le podía que esperar al hombre que dejó por lado completamente la voluntad de Dios y se dedicó únicamente a saciar sus deseos pecaminosos sin tomar en cuenta a Dios? Lo único que le espera es destrucción, cosechar el fruto de su maldad, del pecado que es muerte. Tanto así que la maldad del hombre alcanzó niveles donde ya nuestro Señor dijo: destruiré al hombre. Pero vemos cómo el amor de nuestro Señor se ha mantenido también sobre la raza humana, porque nuestro Señor ama al hombre, nuestro Señor ama al pecador, pero no tiene comunión con el pecado, y es lo que separa al hombre de Dios. Y por causa de la extrema maldad vino juicio sobre la raza humana, y nuestro Señor castigaría y castigó a este mundo con un diluvio universal, pero nuestro Señor quiso salvar a unos cuantos. Y vemos que estos no fueron escogidos
de manera aleatoria, sino que fue una familia. Vemos la intervención de Dios sobre la familia, y en este caso la familia de Noé, él, su esposa y sus hijos, y las esposas de sus hijos, fueron los únicos que escaparon sobre el juicio que vino sobre esta tierra, mientras el resto de la humanidad fue exterminada. Y son estos sobrevivientes, esta familia, con la cual nuestro Dios desea dar un replanteamiento a la raza humana. Y es el versículo que hemos leído en Génesis 10:32, que dice: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Vemos cómo la intervención de nuestro Dios en una familia permite que tenga una nueva participación este núcleo en la historia de la raza humana, modelo que sigue replicándose a lo largo del tiempo post-diluvio, cuyos descendientes son los que van a poblar la tierra. Pero aunque una familia fue salva del diluvio universal, vemos que siempre esa mancha original se mantiene sobre la vida del hombre, esa mancha de pecado. Y vemos cómo el hombre vuelve nuevamente hacia la maldad, hacia la desobediencia y hacia el desafío hacia Dios, pero por causa del pecado, por causa de su muerte espiritual. Pero en este modelo de familia del Antiguo Testamento, vemos cómo nuestro Señor sigue tratando con estos núcleos familiares y se acerca siempre al pater familia, al patriarca, cuando quiere tener una intervención hacia el hombre. Y es así como encontramos que nuestro Señor llama a Abraham, a este patriarca, para que por medio de él y su familia levantara un pueblo que surgiría a partir de una familia, teniendo como patriarcas a Abraham, a Isaac y a Jacob, del cual serían los hijos que constituirían esa gran nación, y por medio de los cuales también enviaría al Mesías, al Cristo, al Salvador del mundo, al único que quita y que borra la mancha de pecado en el hombre, nuestro bendito Señor Jesucristo. Aunque las costumbres y el desarrollo histórico de las familias han variado desde el modelo original, el modelo patriarcal, vemos cómo siempre esa unidad esencial se ha venido manteniendo, y cómo nuestro Señor ha tenido intervención también en los núcleos familiares para bendecir a sus miembros, para bendecir también a la raza humana. Vemos cómo nuestro Señor ha constituido naciones enteras por medio de una familia, cómo nuestro Señor es capaz de transformar el mundo por medio de una familia. Por medio de la familia de Jacob, nuestro Señor constituye a la nación de Israel. Y cuando Él llama al patriarca Abraham, nuestro Señor en su corazón quiere bendecir al hombre. Pero para bendecir a la raza humana, nuestro Señor se refiere, en la promesa que le da a Abraham, se refiere a las familias. Pues le dice a Abraham: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos que nuestro Señor sigue reconociendo a este núcleo, a la unidad familiar y su deseo de bendecir la familia. Pero esta promesa lleva embebido el gran regalo que nuestro Padre Celestial ha querido dar a la humanidad, pues esta bendición consistía en entregar por medio del linaje de Abraham a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesús. Dice su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Padre Celestial ha dado a su Hijo unigénito, y esta es la bendición que Él ha querido dar a toda la familia de la tierra. Veamos, mis hermanos y amigos que escuchen, cómo Dios ha querido siempre bendecir al hombre, bendecir su núcleo familiar, bendecir las familias. Pero la pregunta es, ¿esa bendición ha llegado a su familia?
cada uno de los elementos que constituyen su núcleo familiar, es decir, padres, madres e hijos, y si aún la familia está extendida, están gozando de la bendición que Dios ha querido dar a todas las familias de la tierra. Y esa bendición es Cristo Jesús, el único que quita el pecado del mundo, ese pecado que distanció al hombre de Dios, que rompió la relación entre Dios y el hombre, la comunión entre Dios y el hombre. Cristo ha venido a restituirla, y esa es la bendición que puede alcanzar toda familia en esta tierra. Solamente creer en Cristo Jesús y recibir la obra salvadora de Él sobre cada miembro de la familia, sobre la familia completa, para que seamos libres del pecado y entremos a la reconciliación con Dios. El punto número 3 dice: la familia en el Nuevo Testamento. Este punto número 3, mis hermanos, carece de versículo bíblico de referencia, lastimosamente. Y mis hermanos, tenemos que respaldar la palabra de nuestro Señor. Somos pregoneros de la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, tenemos que respaldarla con versículos bíblicos. Si usted ha escuchado la enseñanza que estoy compartiendo, el punto número 2 es bastante diferente a como lo plantea la guía de estudio. Pues la guía de estudio hace una especie de remembranza histórica del hombre y la familia. Pero no se trata, hermanos, de que vengamos a replicar, aunque no lo está haciendo la guía, pero prácticamente como que estuviéramos reproduciendo aquel libro ateo de Federico Engels, la propiedad privada, la familia y el Estado. Vemos que aún los ateos han hablado acerca del origen de la familia, del Estado, para llegar a criticar la propiedad privada. Pero referencias históricas acerca del desarrollo de los pueblos y del hombre las podemos encontrar en cualquier texto histórico. Nosotros tenemos que fundamentarnos en la palabra de Dios. Claro, esto, mis hermanos, lo digo aquí porque es un estudio para líderes. En la célula será completamente diferente el desarrollo. Digo esto para que tengamos cuidado. Pues recordemos que vamos a compartir una palabra que edifique y que revele la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está revelada en las Sagradas Escrituras. Por eso tenemos que respaldar con la palabra de nuestro Señor, con la Biblia, lo que vamos a compartir. Si no, pues serán solamente opiniones humanas, de investigaciones antropológicas. Pero nosotros somos cristianos y conocemos la voluntad de Dios, y es lo que tenemos que compartir. Mis hermanos, una vez más, me atrevo a proponer un versículo, y yo me apoyaré en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26, ya que el punto número 3 de la guía no da ninguna referencia. Me atrevo a proponer este versículo, Hechos 17, versículo 26. Ahí usted y su inspiración y su guianza por el medio del Espíritu Santo también, pues lo que el Señor le ponga en su corazón. Pero eso sí, mis hermanos, respaldemos la palabra. Lo que compartimos, respaldémoslo con la palabra de nuestro Señor. Lastimosamente la guía está careciendo mucho de respaldo bíblico. Pero si nuestro Señor nos ha levantado y nos ha puesto en un lugar, es porque nos va a respaldar. Y les decía que el punto número 3 dice la familia en el Nuevo Testamento. Y nos dice Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Amén. Y llegamos, mis hermanos, a encontrar la familia también en el Nuevo Testamento. Y encontramos a nuestro Señor Jesús, el cual vino a vivir dentro de un núcleo familiar. Y vemos cómo el elemento se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y encontramos la intervención de nuestro Dios, tratando de alcanzar a los hombres con su misericordia y con su amor, entregando a su Hijo unigénito. Y nuestro Señor vivió el modelo familiar según las costumbres de su época y según la costumbre también de la nación a la cual Él perteneció. Una nación, claro, que ha contado con la bendición de nuestro Padre Celestial, y por medio de la cual nuestro Señor ha bendecido a este mundo. Esta gran familia, descendientes de Abraham, de Isaac
y de Jacob. A través de esta nación, nuestro Señor nos entregó su palabra, las Sagradas Escrituras. También, por medio de ella, del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, pasando por el rey David, nos entregó a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para bendecir a toda la familia de la tierra. Y los núcleos familiares los encontramos siempre desarrollándose en esta época histórica. Y si vamos más allá de la nación de Israel, vamos a encontrar núcleos familiares en las diferentes naciones. Encontramos núcleos familiares y cada uno de ellos viviendo su diferente estilo cultural. Su desarrollo histórico ha sido muy diferente para cada uno de ellos, pero recordemos que esos núcleos en un principio, que esos núcleos han provenido de un modelo que Dios estableció en el principio. Pero vamos a encontrar cómo hay tanta maldad a lo largo, a lo ancho de este mundo. Hay tanta maldad, y mucha maldad también es el estilo de vida de muchas familias, porque han permanecido separadas de Dios, con desconocimiento de Dios, en rebeldía contra Dios, con un corazón de continuo hacia la maldad por causa del pecado. Pero la venida de nuestro Señor Jesús a este mundo es la oportunidad que Dios le está dando a todo aquel que escucha su palabra y que escucha su voz, de arrepentirse y de volverse hacia Dios, de que el hombre vuelva a la reconciliación con su Creador, con Dios. Nuestro Señor permaneció con su familia, reconociendo también la autoridad que tenía dentro de su núcleo familiar. Luego comienza a desarrollar su ministerio, pregonando el Evangelio y dando testimonio del poder de Dios y del reino de Dios, el cual había llegado a este mundo, a fin de que las familias recibieran la bendición que Dios quería otorgar a cada familia en esta tierra. Pero vemos cómo hubo un rechazo hacia nuestro Señor Jesús y el corazón de muchos se cerró, pero también otros creyeron a su palabra y lo recibieron en su corazón. Y dice que aquellos que le recibieron se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque se puede tener un vínculo familiar a nivel terrenal, se puede tener un vínculo familiar del tipo sanguíneo, una familia consanguínea. Pero si la familia completa no tiene a Dios en su corazón, no tiene a Cristo Jesús en su corazón, es una familia que está bajo peligro de condenación eterna. Pero aquellos que les recibieron, a los que les reciben se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, porque solamente Cristo Jesús es el único que ha venido a restablecer la comunión con Dios, a restablecer la relación entre Dios y el hombre. Aquel que recibe a Cristo Jesús ha venido a formar parte de esta nueva familia que nuestro Señor ha establecido, que nuestro Padre Celestial ha establecido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso dice, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. La sangre de Cristo Jesús es la que nos hace hijos de Dios, pues por medio de su sangre somos limpios de todo pecado y de toda maldad. Y ahora podemos ser llamados hijos, pertenecientes a una nueva familia, a una nueva estirpe, a un nuevo linaje, por medio del poder de Dios, por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Ahora la pregunta sería a los asistentes en nuestras células: ¿pertenece usted a la familia de Dios? ¿Tiene una familia conforme a los propósitos de Dios, que es parte de Dios? ¿Tiene una participación Dios en su familia? Su palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solo tiene que abrir su corazón a Cristo Jesús, y nuestro Señor bendecirá su vida y la de su familia, y le hará parte de la familia de Dios, y usted será digno de ser llamado un hijo de Dios. Amén. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios, mis hermanos. Esta es mi aportación, la cual he sentido en mi corazón compartirla con ustedes, mis hermanos, en mi preparación del estudio que voy a impartir
para este próximo día sábado en la célula de hogar, tomando como base de referencia el tema propuesto por la guía de estudio que vende la iglesia. Así que, mis hermanos, dispongamos nuestro corazón para que sirvamos de bendición a aquellos que van a escuchar esta palabra. Que el nombre de nuestro bendito Cristo Jesús sea exaltado. Amén. Gloria a Dios. Oremos, mis hermanos. Bendito Salvador, te damos gracias por la palabra que has traído a nuestros corazones, Señor. Mi bendito Dios, te pido que seas tú desarrollándola de una mejor manera en cada corazón que va a compartirla. Que no sea mi palabra, sino la que tú, mi Dios bendito, pongas en los labios de cada uno de tus siervos y de tus siervas que van a pregonarla. Úsales grandemente, úsales con poder, úsales con denuedo, úsales con autoridad y bendice a todas las familias que van a escucharla. Ten misericordia, Señor, de las familias. Ten misericordia de nuestro país. Salva las vidas, salva las familias. Que tu palabra vaya acompañada del poder de tu Espíritu Santo y que tu bendito nombre sea reconocido por todas las familias de nuestras naciones. Gracias, bendito Redentor. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga.